Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de la prueba de la integral y cómo esta prueba nos sirve para estimar algunas sumas. En general es difícil determinar la suma exacta de una serie. Podemos lograr en el caso de series geométricas y las series que son de este tipo, donde tenemos aquí la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n más 1. Porque en cada uno de estos casos es posible encontrar una fórmula simple para la enésima suma parcial s sub n. ¿Sí? Aquí me gustaría escribir esto como subíndice, pero por lo regular eh, no es fácil descubrir tal fórmula. Por lo tanto, en los siguientes videos se van a tratar varias pruebas que permiten determinar si una serie es convergente o divergente sin que se tenga que encontrar, digamos, en forma analítica, en forma exacta, en forma explícita sus sumas. En algunos casos, los métodos sí permiten determinar unas buenas estimaciones de la suma. Entonces, el primer método utiliza un tipo de integrales que se han visto anteriormente en este curso, conocidas como integrales impropias. Principalmente las integrales que van desde algún punto hasta el infinito. Empecemos por investigar las series cuyos términos son recíprocos de los cuadrados de los enteros positivos. Sí, entonces nosotros tenemos aquí la siguiente serie, que es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada, donde por supuesto es igual a la suma de 1 entre 1 cuadrada, más 1 entre 2 cuadrada, más 1 entre 3 cuadrada, y así sucesivamente. En realidad, no hay una fórmula sencilla para las sumas s sub n de los primeros n términos de esta suma. Pero la tabla que nosotros podemos ver a la derecha, la cual, bueno, son aproximaciones, bueno, está generada por medio de una computadora, sugiere que las sumas parciales se aproximan a un número cercano a 1.64 cuando n tiende a infinito. De este modo parece como si la serie fuera convergente. Entonces, nosotros podemos confirmar esta noción, esta impresión, con un razonamiento meramente geométrico. Entonces, en esta figura, nosotros podemos ver que en realidad la suma está acotada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esta curva y igual a 1 entre x al cuadrado. Y tenemos algunos rectángulos que se encuentran abajo de esta curva. Estos rectángulos nos hacen recordar la suma de Riemann. La base de cada uno de estos rectángulos es un intervalo de longitud igual con 1. Y la altura es precisamente igual al valor de la función 1 entre x cuadrado en el extremo derecho del intervalo. Es decir, esto es una suma de Riemann donde los incrementos son iguales con 1. Y noten ustedes que cada elemento de la suma de Riemann por la derecha, pues obviamente va a estar acotado por esta expresión. Entonces, aquí tenemos el área de 1 entre 1 al cuadrado, dado que pues obviamente lo estamos multiplicando por su base, que es 1. Aquí tenemos el área de 1 entre 2 al cuadrado, el área de 1 entre 3 al cuadrado, el área de 1 entre 4 al cuadrado, el área de 1 entre 5 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, de este modo, la suma del área de los rectángulos que nosotros tenemos sombreados en color azul es 1 entre 1 al cuadrado más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado y así sucesivamente. Esto es igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre 1 al cuadrado. Bien, entonces, si nosotros nos olvidamos temporalmente de este término nosotros sabemos que es igual con 1, pero vamos a olvidarlo temporalmente. Entonces, si excluimos este término ocurre algo extremadamente interesante. Toda esta suma
va a ser menor que la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre x al cuadrado con respecto a x. Es decir, el área que se encuentra debajo de la curva, vamos a sombrearla en verde, donde esta integral corre desde 1 hasta infinito. ¿Sí? Entonces, la suma desde el segundo elemento hasta infinito, repito, es menor que el área bajo la curva de la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre x al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, insisto, si excluimos el primer rectángulo, el área total de los rectángulos restantes es menor que el área bajo la curva de y igual a 1 entre x al cuadrado para x mayor o igual que 1, que es el valor de esta integral. Entonces, esta es una integral, por supuesto, impropia, pero sabemos que es convergente y esta integral vale 1. De modo que la figura que nosotros acabamos de ver anteriormente muestra que todas las sumas parciales son menores que esta integral más 1. Es decir, la suma desde n igual con 1 hasta infinito, desde 1 entre n al cuadrado, es menor que 1, el primer término que habíamos ignorado. Por eso aquí, fíjense que la suma empieza desde 2 y aquí sí empezamos desde 1, ¿no? Entonces, dado que nos faltaba este 1, pues lo agregamos al valor que nos da la integral. Y nosotros sabemos que esta integral vale 1. Y nosotros podemos concluir entonces que esta suma desde n igual con 1 hasta infinito va a ser menor que 2, ¿sí? Es decir, 1 más el valor de la integral, que es 1. Por lo tanto, acabamos de demostrar que esta suma es convergente. No sabemos, no hemos determinado de hecho a dónde converge, pero ya aseguramos que es menor que 2. Por lo tanto, simplemente es convergente. Así, las sumas parciales van a estar acotadas. También sabemos que las sumas parciales son crecientes porque todos los términos son positivos, por lo tanto las sumas parciales convergen. De acuerdo con el teorema de la sucesión monótona, la manera en que de manera que la serie es convergente, y bueno, la suma de la serie, es decir, el límite de las sumas parciales, es también menor que 2. Entonces, la suma desde 1 igual hasta infinito de 1 entre n al cuadrado, es decir, 1 entre 1 al cuadrado más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado y así sucesivamente, siempre va a ser menor que 2. Y bien, aquí cabe notar que el matemático suizo Leonhard Euler, quien vivió desde 1707 hasta 1783, calculó que la suma exacta de esta serie es pi al cuadrado entre 6. Sí, pero la demostración requiere otras técnicas que todavía no se han visto en este curso, por lo tanto lo vamos a dejar pendiente. Bien, entonces, ahora veamos otra serie. Nosotros tenemos la serie donde de 1 entre raíz cuadrada de n, la suma de 1 entre raíz cuadrada de n, donde n corre desde 1 hasta infinito. Que esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1, más 1 entre la raíz cuadrada de 2, más 1 entre la raíz cuadrada de 3, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tabulamos las sumas parciales con n igual con 5, a 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, podemos ver, bueno, hace pensar que estas sumas parciales no se aproximan a un número finito, cada vez crecen más. De modo que podemos sospechar que esta serie podría ser divergente. Otra vez, necesitamos un criterio para asegurarnos de que, no sé, exista la posibilidad de que sí converja, pero converja a un número extremadamente grande. ¿Cómo podríamos garantizarlo? Entonces, en esta figura nosotros podemos ver la curva y igual a 1 entre x, y esta vez vamos a utilizar rectángulos de manera que esto asemeja a la suma de Riemann por la izquierda. ¿Sí? Aquí tenemos el primer elemento, segundo, tercero, cuarto y así, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento corresponde al área de 1 entre la raíz cuadrada de 1, es decir, esta área es 1. Aquí tenemos el área de 1 entre la raíz cuadrada de 2, 1 entre la raíz cuadrada de 3, etcétera, etcétera.
Y aquí ocurre algo bien interesante. Noten que esta zona excede la función y igual a 1 entre la raíz cuadrada de x. Esto quiere decir que si nosotros hacemos la integral desde 1 hasta infinito, esta integral, que es de hecho un área bajo la curva, es menor a la suma que nosotros acabamos de presentar. ¿Sí? ¿Por qué es menor? Porque esta suma excede el valor de la función en cada una de estas áreas excedentes. Dicho de otra manera, la base de cada uno de los rectángulos es un intervalo de longitud igual con 1. A modo de suma de Riemann, la altura es igual al valor de la función y igual a... En realidad aquí me refiero a 1 entre la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces vamos corrigiendo este aspecto porque es importante. Entonces va a ser 1 entre la raíz cuadrada de x. Vamos a corregir nada más el radical, colocarlo en posición en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, esto es bien importante. Tenemos una función decreciente y son iguales en el extremo izquierdo de este intervalo. Así que la suma de las áreas de todos los rectángulos es la siguiente. Tenemos que 1 entre raíz cuadrada de 1, que nosotros lo podemos ver aquí, más 1 entre la raíz cuadrada de 2, y así sucesivamente, es igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre la raíz cuadrada de n. Entonces, como cada extremo excede la función, pasa por arriba de la función, por supuesto vamos a tener que el área total es mayor que el área bajo la curva de y igual a 1 entre la raíz cuadrada de x, donde x es mayor o igual que 1. Es decir, que el área sombreada en color azul va a ser mayor al área que nosotros sombreamos bajo la curva azul en color amarillo, que yo estoy sombreando aquí. Muy bien. Entonces, dicho esto, pues nosotros vemos lo siguiente. A ver, entonces, esta suma que nosotros tenemos aquí es mayor o igual a la integral desde 1 hasta infinito de 1 entre la raíz cuadrada de x. Pero nosotros sabemos que esta área es infinita, es decir, que esta integral diverge. Entonces, esto nos garantiza que, que lo que sospechábamos es correcto y esta suma desde n igual con 1 hasta infinito de 1 entre la raíz cuadrada de n también es divergente. ¿Sí? Así que la suma de la serie debe de ser infinita, no hay otra opción. Es decir, la serie es divergente. El mismo tipo de razonamiento geométrico aplicado para estas dos series se puede hacer para demostrar la prueba de lo siguiente. La prueba siguiente, ¿no? Esto es conocido como la prueba de la integral. Y las integrales, como vimos en los ejemplos mostrados, nos sirven para mostrar si algunas series son convergentes o divergentes. Vamos a suponer que f es una función continua, positiva y decreciente sobre el intervalo desde 1 hasta infinito, y sea a sub n igual a f evaluado en n. Entonces la serie de n igual a 1 hasta infinito de a n es convergente si y solo si la integral impropia desde 1 hasta infinito de f de x es convergente. En otras palabras, si la integral desde 1 hasta infinito de f de x es convergente, entonces la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a n va a ser convergente. Por otro lado, si la integral desde 1 hasta infinito de f de x es divergente, entonces la suma desde n igual con 1 hasta infinito de a sub n también va a ser divergente. Es decir, que este criterio nos ayuda a determinar dos aspectos. Tanto si esta suma es convergente como si esta suma es divergente. Es decir, nos da un criterio de convergencia y un criterio de divergencia. Entonces, ahora me gustaría dar la siguiente nota. Cuando nosotros usemos la prueba de la integral, no es necesario iniciar la serie o la integral en n igual con 1. Por ejemplo, al probar la serie n igual con 4 hasta infinito de 1 entre n menos 3 al cuadrado, pues simplemente usamos la integral desde 4 hasta infinito de 1 entre x menos 3 al cuadrado.
Asimismo, no es necesario que f sea siempre decreciente. Lo importante es que f sea finalmente decreciente, es decir, decreciente para x más grande que algún número n. En consecuencia, si nosotros tenemos una serie desde n igual a n mayúscula hasta infinito de alguna sub n, y esta serie es convergente, entonces la suma desde n igual con 1 hasta infinito de an es convergente, ya que una cantidad finita de términos no afecta la convergencia o la divergencia de una serie. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.